Yo soy Gerardo Gonzalo, soy graduado en farmacia con un máster en neurociencia. Y bueno, primero de todo agradecer a Dora y a Raúl por organizar esto y pensarme formar parte de ello, la verdad. Y compartir el programa con otros expertos. Es todo un placer. Y bueno, yo os vengo a hablar hoy de lo que ha sido mi trabajo final de máster, el proyecto que hice entre la Universidad de Zurich y la Universidad de Maastricht, donde hicimos una revisión de la bibliografía que existía sobre el potencial que puede tener la ayahuasca asistida con la meditación para la mejora de la cognición. Un poco cómo podría introducir la meditación en lo que es el uso de la ayahuasca para mejorar los efectos de la cognición social. Entonces, bueno, para empezar un poco quería hacernos un poco de reflexión y quería citar a Byung-Chul Han, un filósofo actual, que dice que en las sociedades actuales abunda la comunicación, pero falta ese sentimiento de comunidad. Y es verdad que cada vez es más fácil hablar con nuestra madre, que está en otro continente, o con nuestros amigos, pero ese sentimiento de comunidad se pierde y ello ha hecho que la soledad sea un sentimiento cada vez más prevalente. Yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez solos, ¿no? Y lo que ocurre cuando estamos solos es que somos nos volvemos más sensibles a las señales de los otros, pero también más torpes a la hora de interpretar estas señales. Entonces tendemos a pensar que la gente tiene unos sentimientos unas actitudes más desamigables de la que realmente son. Y aunque es verdad que un apoyo comunitario, un grupo comunitario es lo que nos hará salir de la soledad, se nos plantea estudiar cómo podríamos modular farmacológicamente cómo interpretamos estas señales de otra gente para ver si esto podría mejorar cómo interactuamos y hacernos salir de la soledad. Y es por eso que nos decidimos por estudiar la cognición social, que hace referencia a todas esas actividades mentales involucradas en la recepción, el procesamiento y el uso de la información en contextos sociales. Cómo entendemos las señales de las otras personas, cómo empatizamos con las otras personas. Y esto es muy importante porque, pese a que déficits en la cognición social aparecen en una gran variedad de trastornos psiquiátricos, no existen medicamentos que específicamente traten de mejorar este tipo de cognición, lo que hace que existe una urgente demanda de generar nuevas terapias o pensar en nuevas terapias que podrían abordar estos síntomas. Y nos pareció bastante interesante ver cómo, hablar de la cognición social, que hace referencia a cómo nos relacionamos, y ver que existe también una relación muy interesante en el mundo vegetal, que podría ser interesante para mejorar la cognición social, como es la ayahuasca, que su consumo da lugar a estados alterados de conciencia, de la percepción y el procesamiento de las emociones, y eso ha hecho que tradicionalmente haya sido consumido en la cuenca del Amazonas, que es de donde vienen las plantas que forman parte de la ayahuasca, con estas intenciones espirituales y religiosas por estos estados alterados de conciencia, y ello dio lugar en el siglo XX a distintos cultos sincréticos, como puede ser el Santo Daime, que dice en la imagen, que han contribuido ampliamente a la expansión de la ayahuasca tanto por Norteamérica como por otras partes de Europa, a lo cual también ha contribuido ampliamente toda la investigación que se lleva a cabo en torno a esta medicina sobre en trastornos psiquiátricos o para la mejora de la calidad de vida. Pero para entender cómo podría la ayahuasca mejorar la cognición social, es necesario que primero entendamos la farmacología, y aunque es una mezcla de plantas y existen distintas recetas, mayoritariamente las plantas que se utilizan son psicoterapéuticas, que aporta la mezcla el alcaloide DMT o la dimetiltriptamina, que es un agonista del receptor 5HT2A y produce el efecto psicodélico, pero también Banisteriopsis capi, que es una liana que aporta armina y armalina, que actúan como inhibiendo la enzima monoaminoxidasa, que permite que el DMT actúe cuando es consumido de forma oral, pero también que de forma indirecta aumente los niveles de distintas monoaminas, como es la dopamina, pero en este caso nos interesa el aumento de la serotonina, a lo cual también contribuye el otro compuesto el otro alcaloide de Banisteriopsis capi, que es tetrahidroarmina, que además de inhibir la enzima monoaminoxidasa, también actúa como otros antidepresivos, que es inhibiendo la recaptación de serotonina. Y esto es interesante porque vemos que combina dos efectos farmacológicos que comparte con otros compuestos como el LSD, la psilocibina o el NMA,
que han demostrado ser capaces de modular la cognición social. Por lo tanto, la ayahuasca, que combina ambos efectos, se muestra bastante prometedora en este sentido. Pero eso sí nos centramos en lo que es la farmacología, pero también hay que tener en cuenta que la ayahuasca mayoritariamente es consumida en entornos rituales y nos pareció especialmente pertinente el caso de Santo Daime, donde, bueno, el Santo Daime denomina estos rituales como trabajos o traballos porque durante estos rituales tienen lugar distintos desafíos físicos y mentales, como describía el antropólogo Hartogson. Y, bueno, si vemos la definición de meditación, vemos que es una colección de prácticas de entrenamiento mental, por lo cual veíamos ciertas similitudes en cuanto a meditación y lo que es el ritual del Santo Daime, por lo que nos planteamos cómo podrían combinarse ambas terapias, el uso de la ayahuasca con la meditación para mejorar la cognición social. Entonces decidimos llevar a cabo una revisión de la bibliografía sobre los efectos que podía tener ambas prácticas en la cognición social y vimos que había 3 facetas en las cuales existían algunas evidencias, pocas, pero de que esta práctica podría ser útil. Y entonces, en primer lugar, tenemos la empatía, que bueno, es necesario entender que la empatía tiene 2 facetas. Por un lado, la empatía emocional, que nos permite sentir cómo sienten las otras personas, y también la empatía cognitiva, que nos permite entender lo que sienten las otras personas. Y en este caso, las evidencias con respecto a la meditación eran amplias. Bueno, aquí he citado un estudio donde hacían un estudio de neuroimagen en el que se podía ver que la meditación mejoraba la empatía cognitiva, mientras que en el caso de la ayahuasca había discrepancia entre los resultados, ya que bueno, cuando era consumido en un ambiente ritual, había 2 estudios, uno demostraba que mejoraba la empatía cognitiva y el otro la empatía emocional, y cuando era consumido en un ambiente de laboratorio, veíamos que a la hora de reconocer las emociones faciales en otras personas, no existían diferencias significativas entre aquellos que consumían ayahuasca y los que no consumían. Entonces, bueno, existen discrepancias y es necesario más investigación para poder concluir cuál es el efecto de la ayahuasca en la empatía. Luego, bueno, en cuanto al comportamiento prosocial, vimos que la meditación, de nuevo, existen distintos estudios que, bueno, apuntan a que podría mejorar el altruismo, como puede ser eso, el someter a los pacientes, a aquellos que participan en los estudios, se les daba la opción de donar una cantidad de dinero y, bueno, evaluaban que podría mejorar el altruismo. Y, bueno, dentro de las evidencias que existen en torno a la ayahuasca, existe, bueno, el inventario de orientación espiritual, donde hay una subescala que habla del altruismo y, bueno, aquellos que consumían ayahuasca se mostraban más altruistas con respecto a los que no. Por lo tanto, bueno, aunque es necesario más evidencias de nuevo, todo apunta a que podría ayudar al altruismo. Y finalmente, en cuanto a la sensibilidad del rechazo social, que es lo sensibles que somos a que seamos rechazados de un entorno o de algún juego, la meditación, de nuevo, hay distintas evidencias con distintos paradigmas en los que, bueno, se demostraba que disminuía la sensibilidad del rechazo social. O sea, esto es bueno, nos decía cómo nos afectaba el que nos rechazasen en un grupo. Y en la ayahuasca no hay estudios que traten de investigar esto en concreto, pero existe ese estudio de Dos Santos donde veía cómo sujetos que tomaban ayahuasca percibían el discurso propio frente a una audiencia, pues como puede ser ahora que te estoy dando una charla. Y aquellos que consumían ayahuasca mejoraban su discurso propio, lo cual se creía que podía estar mediado por un aumento de la autoestima, que se ha visto que es uno de los mediadores de la reducción del rechazo social. Por lo cual, de nuevo, podemos ver que esta combinación podría apuntar a posibles mejoras en la sensibilidad del rechazo. Y bueno, eso es todo. Simplemente la discusión sería eso, ¿cuál es el rol del soporte comunitario en la cognición social? ¿Es solo el fármaco, es también el grupo lo que nos permite salir de la soledad, nos permite mejorar el reconocimiento de las emociones? ¿O cuál es el efecto de la ayahuasca en otras facetas de la cognición social, como puede ser la cooperación o lo demás? Y luego, ¿cuál sería la práctica meditativa ideal en combinar con la ayahuasca? Podría ser el mindfulness, que es la meditación centrada en la atención, la meditación basada en la compasión. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y también agradecérselo a mi equipo de la Universidad de Zurich, a Milan Schreider y Jan Román, que fueron mis tutores, y a Clemens Severs, que me ayudó.